Buenos días. En la clase anterior habíamos visto primero lo que es un sistema de control en lazo abierto, que en realidad solo se necesita el actuador y el proceso. La respuesta, la entrada al sistema es la respuesta que se desea y la salida es ¿no? la respuesta real, ¿no? Para saber si la salida ha alcanzado la respuesta deseada, bueno, hay que hacer una comparación manual, digamos, ¿no? El operador es el que tiene que ver, pueda realmente ver si las cosas, si se ha alcanzado la respuesta deseada, ¿no? Y en comparación hemos hablado de los sistemas en lazo cerrado o también los sistemas con realimentación. Dicho sea de paso, la anterior clase no les dije, pero ahora es importante decirlo, es realimentación, ya no es retroalimentación. Retroalimentación no es una palabra castellana, no está en el diccionario de la Real Academia de Lengua Española. La palabra correcta es realimentación. ¿Ya? Retroalimentación es una muy mala traducción del inglés de feedback, la traducción literal, pero muy mala traducción. Y se llama realimentación por dos cosas, por dos elementos. Primero porque un sistema como primero que está en lazo cerrado, fíjense que hay una comparación entre la salida y la entrada, es decir, la salida es la respuesta real del sistema, la entrada es la respuesta que deseamos obtener, que se desea obtener. Entonces hay que hacer una comparación entre lo que se obtiene y lo que se desea obtener, y se lo hace a través del sensor para poder lograr la comparación. Ahora, aquí hay un detalle importante que entender. Se alimenta con esta entrada, con la respuesta que se desea obtener. Y se realimenta, es decir, se vuelve a alimentar el sistema a través del sensor, midiendo la salida y lo que realmente se está obteniendo. Por eso se llama realimentación, porque se alimenta y se vuelve a alimentar, es decir, se realimenta. ¿Ya? Eso, feedback, en inglés, tiene exactamente ese sentido. ¿Ya? Pero bueno, feed viene de alimentar y back es atrás, entonces lo han traducido, lo han mal traducido, ha hecho una mala traducción de retroalimentación. Es un error común que cometen no solamente ingenieros, periodistas, economistas, o sea, un montón de gente con esto de la retroalimentación. No hay retroalimentación, está mal dicha, no es una palabra castellana. Y nosotros vamos a utilizar siempre vamos a utilizar la palabra que están viendo acá, ¿no? De realimentar, de realimentación. ¿Está bien? Bueno, estos son sistemas en lazo cerrado. Y también habíamos visto de que hay sistemas de control multivariables, es decir, múltiples entradas, múltiples salidas. Y bueno, hay un conjunto de sensores que empiezan a trabajar. Una idea que quisiera que desechen es que esto no son tres lazos independientes, ¿ya? Estas son variables, cuando estamos hablando de un control multivariable, son variables que interactúan entre sí. Por lo tanto, el controlador tiene que estar permanentemente sensando, midiendo, o sea, recibiendo información de los sensores, de todas las variables, para que tomar las decisiones adecuadas y se pueda obtener la respuesta deseada de cada una de las variables que se está controlando. Pero estas variables interactúan, ¿ya? Estas variables interactúan. El mejor ejemplo de un control multivariable, por ejemplo, es un sistema termodinámico, ¿no? Si quieren controlar, por ejemplo, la temperatura en un gas, ustedes saben que la temperatura en un gas no solamente depende del calor que se le puede inyectar al gas, depende de la presión, ¿no? Y depende también del volumen. Por lo tanto, ahí no solamente hay que trabajar en el tema de la temperatura con la variable temperatura, sino también con la variable presión y con la variable volumen, ¿no? Porque de acuerdo al volumen también cambia la temperatura de los gases. Ese es el típico control multivariable que se puede encontrar, ¿ya? Lo que quería aclarar es que no se trata de tres variables, o sea, tres lazos independientes, porque tres lazos independientes al final es un lazo como ¿no? Multiplicado por 3, es decir, son tres variables diferentes que se tienen que controlar, ¿no? Son variables que interactúan entre sí y por lo tanto el controlador tiene que trabajar
con las entradas, las respuestas deseadas de cada una de las variables. Ok, eso hemos visto, hasta ahí hemos visto la anterior clase y he complementado las ideas que quería transmitirles. Seguidamente hablaremos un poquito de la historia del control automático. El control automático siempre ha estado en la cabeza de los seres humanos desde el principio, ¿no? Desde que el hombre utiliza herramientas para resolver sus problemas, los problemas que la vida cotidiana le plantea, siempre ha intentado hacer que las cosas funcionen sin la intervención de la mano de hombre, ¿no? O sea, que funcionen de manera automática. Las primeras aplicaciones, esto pueden leer en el libro de Dorff, también pueden ver, hay mucho, incluso hay un libro completito acerca de la historia del control automático, ¿no? Las primeras aplicaciones, el mecanismo de control de flotación. En Grecia aparece el reloj de Ctesibios, la lámpara de Pilón, que data del año 250 a.C. Herón de Alejandría, en su famosa obra Neumática, describe varios sistemas de control de nivel mediante reguladores de flotación. Sin embargo, si bien se aplicaba la realimentación y habían elementos como les muestro acá, por ejemplo, esta es la apertura de las puertas del templo, de acuerdo al sacrificio que pedían ofrecer los fieles de esa religión, o los seguidores, o los que querían hacer un sacrificio para este templo. Fíjense que este es un sistema que utiliza, es un proceso que utiliza la alimentación. Fíjense que esto es bien interesante. Los sacerdotes, la gente que estaba a cargo del templo, siempre les decía a los fieles, cuanto más grande sea tu ofrenda, más rápido se va a abrir la puerta del templo. Sí, y cuanto más grande la oferta, es más agradable a los dioses. Nada que ver con eso. Resulta que había un mecanismo que está aquí abajo, que estaba debajo que no era visible, obviamente, para la gente que hacía los sacrificios, y era que cuanto más grande sea esta llama, este es un tanque de almacenamiento de combustible. Fíjense que este tanque de almacenamiento de combustible estaba conectado a esta cuba, ¿ya?, que obviamente contenía combustible, pero que estaba en contrapeso con esto que estaba acá, que ven acá, ¿ya? ¿Qué sucedía? Que a medida que esto se quemaba, obviamente se consumía el combustible que estaba en este tanque, y este tanque absorbía combustible que estaba en la cuba, ¿ya? A medida que la cuba consumía el combustible, o sea, cuanto más rápido, cuanto más grande sea la llama y más rápido se consume el combustible en la cuba, este sistema de poleas, debido al contrapeso que se tenía aquí, hacía que las puertas del templo se abran. Fíjense, estos son cuerdas enrolladas que cuando esto empiece a jalar, es decir, por peso propio, ya que el contrapeso de aquí se ha consumido porque se está consumiendo el combustible, esto empieza a ir hacia abajo. Al ir hacia abajo, las puertas del templo se abrían, ¿ya? O sea, este es un sistema que tiene un principio de realimentación. O sea, ustedes pueden hacer el diagrama de bloques de cómo funciona y van a darse cuenta que es un diagrama de bloques en realimentación, pero no podría llamarse, y es automático además, esto funciona de acuerdo a la llama que se ponga acá, o sea, es decir, al tamaño del fuego que se haga del sacrificio. Pero no podría, es automático, tiene realimentación, pero no podría llamarse un sistema de control automático porque no cumple otras características que les voy a mostrar enseguida, ¿no? Pero bueno, está presente la realimentación, es automático, no hay intervención humana, ¿ya? Pero bueno, todavía, o sea, el concepto está, pero todavía no puede considerarse un sistema de control con realimentación como se debería pensar. El primer sistema realimentado, o sea, como tal, es el regulador de temperatura de Cornelius Drebbel. Cornelius Drebbel ha vivido entre 1572 y 1663. Denis Papin hace el primer regulador de presión, ¿no? Fíjense, estamos hablando de regulador de temperatura, significa un sistema que hace que la temperatura en una caldera, en un recipiente, sea constante. Y cuando estamos hablando de un primer regulador de tensión, fíjense que estamos hablando de gases, de vapor de agua. Es el primer regulador de presión, es decir, en un tanque hay que lograr que la presión sea constante, ¿no? Aquí hay algún término que ya está apareciendo, lo que es regulador.
regulador. Por favor, no van a olvidar este término porque enseguida les voy a explicar esto de qué significa regulación. Este es un regulador y el primer regulador de presión es lograr que en un tanque, en un recipiente cerrado, la presión sea constante. ¿Ya? El primer controlador automático como tal, el que se considera, ¿va?, es el famoso gobernador de bolas flotantes de James Watt. No se olviden que fue James Watt. James Watt fue el primero que inventó la máquina de vapor, el primero que hizo la revolución industrial, la primera revolución industrial. Por si acaso, un término que sería bueno que lean, que les voy a pedir en el examen, que expresen de qué se trata, es el famoso concepto de la industria 4.0. ¿Ya? En este momento estamos en la industria 4.0. ¿Qué significa la industria 4.0? Estamos hablando de la cuarta revolución industrial. ¿Ya? Pero bueno, históricamente se habla de la revolución industrial, de la primera revolución industrial, cuando James Watt inventa la máquina de vapor. ¿Ya? La máquina de vapor era una máquina que lograba el movimiento con torque, o sea, es decir, un movimiento circular, un motor de vapor que provocaba el movimiento circular y que obviamente estaba gobernado, estaba regulado, estaba controlado a partir de lo que aparece aquí. ¿Ya? Fíjense esto de acá. Es el famoso regulador de las bolas flotantes de James Watt, ¿no? Este es el primer controlador automático como tal, porque tiene todas las características de un control automático. No se olviden que James Watt fue un ingeniero y que por lo tanto todo esto lo hizo resolviendo un problema de ingeniería. ¿Ya? Él hace la deducción matemática del funcionamiento de esto, aunque todavía no utiliza los conceptos matemáticos avanzados, que enseguida les voy a mostrar quién es el que realmente ha hecho el que le ha puesto la matemática, pónganle así, a los sistemas de control. Pero bueno, el primer sistema de control automático con realimentación se considera esto. Y por eso este es el símbolo también, si han visto en el escudo de la carrera, este es el símbolo de la mención control. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el primer controlador, o sea, históricamente es el que se acepta. Un detalle antes de pasar con mayor detenimiento a esto. En Bolivia, lo que ahora se conoce el territorio boliviano, han habido también sistemas primitivos, llamemos así, o sea, pónganle entre comillas, históricamente, de sistemas de regulación, ¿no? Una de las cosas que habría que documentar, o sea, no he visto que se haya hecho, pero que habría que documentar, es, por ejemplo, el sistema de control de nivel de agua en el templete semisubterráneo de Calasasaya en Tiahuanaco. Ese lugar funcionaba con el agua que venía del lago Titicaca y tenía todo un sistema de control, pónganlo entre comillas, no es un sistema de control como conocemos ahora, pongamos, tenía un control de nivel en ese templete semisubterráneo. Y por lo tanto tendrían que haber tenido también un sistema de control de caudal. ¿Ya? Entonces, ahí también, imagino que en la cultura maya también ha habido esos antecedentes. Ahí podemos ver también que históricamente, al tratar de resolver sus problemas, han aplicado el concepto de realimentación, han aplicado el concepto de control automático, es decir, de que las cosas funcionen sin la intervención humana en este territorio. Si lográsemos documentar eso, no se olviden que esa cultura, la cultura tiahuanacota, más o menos data de del año 400 después de Cristo. Entonces, si lográsemos documentar, tendríamos como antecedentes reguladores de nivel antes de lo que tuvieron los europeos, ¿no? Bueno, volviendo a este tema de este regulador de bolas flotantes, este es el concepto básico. Fíjense, aquí tengo dos fotografías de los museos. Tengo también una fotografía de que este regulador ha funcionado en el generador de vapor y de energía que tenía la Casa de la Moneda en Potosí. Si ustedes han visitado la Casa de la Moneda de Potosí, este museo, porque ahora es un museo, la Casa de la Moneda de Potosí, hay un lugar donde les van a mostrar y están justamente este regulador, está
en el lugar donde se generaba vapor cuando en la época republicana ya, no en la época colonial. No estoy hablando de la época colonial, estoy hablando ya de la época republicana, es decir, después ya del 6 de agosto de 1825, cuando en la Casa de la Moneda se acuñaban las monedas para la República, se utilizaba un generador de vapor y ese generador de vapor tenía justamente un regulador de este tipo funcionando. ¿Cómo funciona? Aquí se expresa mejor, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que se pretende? O sea, ¿qué se pretende lograr? ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que esta carga, bueno, aquí está la turbina, la que genera el torque, que se mueve, el torque, el que hace el movimiento circular a una carga mecánica. Lo que se pretende es que la velocidad angular, atiendan biencito, porque este regulador, por si acaso, ha funcionado, incluso debe seguir funcionando en algunas centrales hidroeléctricas. ¿Ya? Lo que se pretende es que la velocidad angular, es decir, la velocidad con que gira esta carga, sea constante. Entonces, lo que se pretende es, en este diagrama, en el diagrama esto de aquí, es la velocidad angular constante, la velocidad angular deseada. Hay todo un sistema de engranajes, fíjense, que resultan, que van justamente a hacer girar este par de esferas, lo que se llaman las bolas flotantes de Watt. ¿Ya? Hay un sistema de engranajes que hacen girar. Y la velocidad con que giran estas esferas es directamente proporcional a la velocidad con que está girando la carga. Es decir, si la carga se acelera, es decir, empieza a girar más rápido, por un tema enteramente mecánico, por la fuerza centrífuga, estas esferas van a intentar abrirse. ¿Ya? Fíjense, aquí hay todo un sistema de amplificación hidráulica. ¿Ya? Aquí hay todo un sistema de amplificación hidráulica. Si estas esferas empiezan a abrirse, fíjense, lo que van a producir es que esta válvula que está aquí empiece a bajar. ¿Ya? Si se abre esto y se abre esto, evidentemente estos puntitos, este punto y este punto, lo que van a intentar es bajar, y al bajar va a bajar la válvula. ¿Ya? Y fíjense que al bajar la válvula, el aceite a presión que está entrando por aquí, va a venir por acá, el aceite a presión viene por acá, y este émbolo del cilindro, porque este es un cilindro hidráulico, un cilindro de potencia hidráulico, empieza a subir. Fíjense que hacia arriba la válvula se cierra, hacia abajo, cuando empieza a desplazarse hacia abajo, se abre. Hacia arriba se cierra, entonces, por aquí, o sea, cuando esto empiece a empujarse hacia abajo, esto que está funcionando como tapón, empieza a descender hacia abajo y este aceite a presión empieza a pasar por acá, entra por acá y este émbolo lo sube hacia arriba, haciendo que esto suba, cerrando la válvula. Y cierra la válvula de ingreso de combustible, es decir, menos combustible va a llegar a la turbina. Si hay menos combustible en la turbina, obviamente el torque es menor. Como la carga sigue siendo la misma, lo que va a provocar al entrar menos combustible es que el torque de la turbina sea menor, y al ser el torque de la turbina menor, lo que va a provocar es que la velocidad de la carga disminuye. Si la velocidad de la carga, la velocidad angular de la carga disminuye, paralela, o sea, a través, perdón, de todo este sistema, de todo este conjunto de engranajes, lo que va a provocar es que estas esferas giren con una velocidad menor. Al girar con una velocidad menor, estas esferas van a intentar cerrarse. Van a intentar cerrarse. Al cerrarse estas esferas, al cerrarse, fíjense, la válvula va a empezar a desplazarse hacia arriba, ¿no? Estos puntitos van a intentar, pues no van a intentar, se van a mover hacia arriba y la válvula se va a empezar a abrir. Al abrirse la válvula, es decir, al desplazarse hacia arriba la válvula, fíjense que el aceite a presión ahora va a venir por acá y va a pasar hacia este lado, hacia la parte de arriba, haciendo que este émbolo del cilindro hidráulico comience a deslizarse hacia abajo. Al deslizarse hacia abajo, se abre la válvula. Al abrirse la válvula, entra mayor combustible y al entrar mayor combustible hay un torque mayor y por lo tanto la velocidad angular de la carga aumenta. Y así sucesivamente. ¿Cuándo termina esto de las oscilaciones?
cuando se ha alcanzado la velocidad angular adecuada, cuando se ha alcanzado la velocidad angular deseada, entonces ya no es necesario que ni se abra ni se cierre la válvula y se va a quedar estática, haciendo que el combustible que ingresa sea el adecuado como para la carga que se tiene acá. El problema de estas máquinas, de estas turbinas, es que la carga es variable, ¿no? Es como una central hidroeléctrica. A medida que la gente empieza a consumir energía eléctrica, la carga, el torque mecánico que siente la turbina hidráulica es cada vez mayor y por lo tanto, a medida que la carga es mayor, la cantidad de combustible que entra hacia la turbina tiene que ser mayor justamente para compensar el torque, la carga mecánica, el torque mecánico que se opone al movimiento de la turbina, ¿no? Entonces, el problema es que la carga es variable y por lo tanto, a medida que va cambiando, el torque, la carga mecánica, se tiene que ir adaptando la cantidad de combustible que ingresa para tener la velocidad angular constante, ¿no? La misma velocidad angular. Lo que se necesita acá es velocidad angular constante. ¿Ok? Entonces, si vemos, o sea, si comparamos esto con esto, la comparación, primero, el sensor. El sensor es las esferas flotantes, las bolas flotantes de Watt, ¿no? Esas son las que por velocidad angular se abren o se cierran. El elemento que realiza la comparación es precisamente el cilindro hidráulico, ¿no? El controlador, perdón, el cilindro hidráulico, ¿ya? Y el actuador, que no aparece aquí, el actuador es la válvula. La válvula es el actuador, la que permite el ingreso mayor o menor, en mayor cantidad o menor cantidad del combustible. Y el proceso es la turbina, ¿ya? ¿Por qué es en la turbina, en el eje de la turbina? O sea, incluida la carga. Obviamente el proceso es la turbina más la carga mecánica que está en el eje de la turbina. Fíjense que en el proceso aquí se mide la velocidad angular real en la que está girando la turbina. Había una velocidad deseada. La velocidad real no es la misma, ¿no? O sea, lo ideal es que esto de acá, la salida, la velocidad angular de la turbina, sea exactamente a la velocidad angular que se desea. Pero hay variaciones, o sea, no es, y por eso se necesita el sensor, el elemento comparador, ¿no? El sensor, como les digo, es incluye todo el sistema de engranajes, pero el sensor son las esferas rotatorias, que son las que se abren o se cierran de acuerdo a la velocidad angular de la turbina. ¿Está bien? El controlador es el cilindro hidráulico, es el controlador, y el actuador es la válvula que actúa, o sea, porque si se abre la válvula entra más combustible y por lo tanto la turbina se acelera, o si la válvula se cierra entra menos combustible y por lo tanto la turbina se va a desacelerar, ¿no? Va a ser menor, ¿no? El torque que tiene en el eje va a ser menor y por lo tanto la velocidad va a empezar a disminuir, ¿no? Fíjense qué es la entrada y qué es la salida. Eso es lo que vamos a ver permanentemente hacia adelante. ¿Ok? Esto es lo mismo. Es exactamente lo mismo, solo que en una figura un poquito diferente. Está el gobernador, que es lo que les he dicho, el controlador. Está la válvula, que es el actuador. Aquí está la turbina, que es el proceso, ¿no? Incluida la carga mecánica, ¿no? El sensor es obviamente ¿no? Este medidor de velocidad, que son las esferas de metal que de acuerdo a la velocidad de rotación se van a abrir o cerrar. ¿Cuál es su principio de funcionamiento? Lo podemos ver acá, ¿no? En este video. Este es un dispositivo que está en un museo. Es un dispositivo que está en un museo. Fíjense, a medida que empieza a girar, cuando le aceleran, digamos, ¿no? O sea, hay una persona acá, fíjense aquí, que manualmente empieza a hacer que las esferas, o sea, estas masas rodantes, a medida que empieza a girar más rápido se abren, pero cuando empieza a disminuir la velocidad, fíjense cómo cae esta varilla amarilla, que es la que muestra que cuando se acelera sube y cuando deja de acelerar se baja. Este mecanismo fue inventado por el James Watt. El James Watt es el mismo Watt que ha hecho un montón de cosas
para termodinámica, ¿no? El ingeniero que ha provocado lo que se denomina hasta ahora la primera revolución industrial, porque a partir de ahí la historia de la humanidad cambia cuando empieza a pasar del trabajo artesanal al trabajo de las maquinarias, ¿no? O sea, de la industrialización, ¿no? El proceso de industrialización. ¿Ok? Bueno, hay otros antecedentes. En Rusia, el regulador de flotación de nivel de agua hecho por Pulsonov en 1765 también utiliza el concepto de realimentación. En 1868, Maxwell, por si acaso este Maxwell es el mismo Maxwell que ha hecho las leyes del electromagnetismo. Formula la teoría matemática relacionada al control utilizando el modelo de las ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Él es el que realmente le da todo el cuerpo matemático que ahora utilizamos, ¿no? A través de la transformada de Laplace para analizar, sintetizar y diseñar sistemas de control. Maxwell. Fíjense, en 1868, cuando el regulador de Watt aparece en 1769. Fíjense, 100 años después, es que Maxwell le da el carácter de ingeniería. ¿Ya? Esto que están viendo acá, esto que ven acá, que son diagramas en realidad, pero esto, obviamente, estos diagramas están basados en lo que en lo físico, en lo real funciona, como esto. No funcionaría bien, no estaría, digamos, adecuadamente sustentado, a no ser que tengamos toda la matemática necesaria como para hacer el análisis y el diseño de estos sistemas. Ok, Maxwell, el mismo que ha hecho las leyes las leyes del electromagnetismo, es el que formula la teoría matemática que sustenta el control hasta nuestros días. ¿Ya? Fíjense que ha habido una especie de, llamemos así, de poco avance, hasta que en 1950, hasta 1960, no es casual esto, porque esta época es justamente después de la Segunda Guerra Mundial, en la misma Guerra Fría, ¿no? Cuando la humanidad estaba en ese periodo histórico que se llama la Guerra Fría, y que ha provocado, sobre pretexto de tener el control del planeta, ha provocado que la carrera armamentística entre lo que era la Unión Soviética y los Estados Unidos empiece a crecer enormemente, es que se hacen investigaciones sobre control automático, ¿no? Ahí aparece el teorema de estabilidad de Nyquist. O sea, en realidad lo de Nyquist, esta teoría, la teoría de Nyquist desde 1982 más o menos, pero entre 1950 y 1960 se hacen las aplicaciones. Hay investigaciones heurísticas, digamos, ad hoc, relacionadas a problemas prácticos, ¿no? Aviones y pilotos automáticos. En esta época también aparecen las reglas de Ziegler-Nichols para sintonización, digamos, heurística de los controladores PID. Pero bueno, había grandes avances tecnológicos respecto al control, que fundamentalmente se aplicaba para el tema de armas de guerra, ¿no? Los aviones, no estamos hablando de aviones comerciales, estamos hablando de aviones de guerra, ¿no? Y pilotos automáticos para aviones de guerra. Para eso se ha desarrollado el control automático. Les hago recuerdo, a principios del siglo XX, en el año 1911, 1914 más o menos, antes de la Primera Guerra Mundial, los hermanos Wright inventan lo que es el aeroplano. Ahora, lean respecto a estos hermanos, que en realidad eran fabricantes de bicicletas, pero terminan inventando el primer aeroplano. Han hecho un montón de pruebas y varias de esas pruebas han sido un fracaso hasta que en algún momento logran realmente hacer el primer avión y hacer los primeros vuelos. Lean, siempre han dicho, o sea, volar como volar no era problema. El problema era controlar el vuelo, ¿no? O sea, se podía volar, sí, sabían cómo podían volar, sabían el tema de la aerodinámica y el tema de las fuerzas de sustentación a través de las alas, pero el tema era controlar el vuelo, ¿no? O sea, subir, bajar, aterrizar, el tema de subir, el tema de bajar, aterrizar el dispositivo y todo eso. O sea, el control del vuelo siempre ha sido el problema, y eso han resuelto más o menos en 1914 los hermanos Wright, ¿no? No con la aplicación, digamos, de los modelos que tenía Maxwell, porque fue más bien una aplicación muy práctica, muy pragmática, muy heurística de los conceptos de realimentación y control automático.
Entre 1960 y 1970, fíjense, ya estamos hablando de años posteriores, hay una explosión en la teoría de control, se habla de estabilidad de sistemas no lineales, comienza a aparecer las aplicaciones del control digital. Por si acaso, control digital vamos a hacer en la siguiente asignatura, en Control 2. Se hace diseño de sistemas lineales, identificación de sistemas, etcétera, etcétera. Hay muchísima teoría de control basada fundamentalmente en las matemáticas, pero hay dificultades tecnológicas en su implementación. Sin embargo, estaba viniendo en auxilio, digamos, de la gente que desarrollaba estos trabajos, un dispositivo que vendría, que hasta nuestros días es utilizado en control, que son los microprocesadores, es decir, la tecnología digital, las computadoras para hacer control, ¿no? ¿No? Entre 1970 y 1980 hay mayores desarrollos en los métodos de la teoría de optimización, estabilidad de sistemas adaptativos. Hay grandes aplicaciones en la industria aeronáutica y espacial. Por esta época comienzan a aparecer también los primeros, o sea, aparece el término que hasta ahora manejamos, que es mecatrónica, y empiezan a aparecer las primeras aplicaciones mecánicas, electrónicas y de otra índole en la industria para la aplicación de la teoría de control. En mecatrónica, la teoría de control es uno de los pilares fundamentales, para el trabajo de los ingenieros mecatrónicos. Lo mismo que para el trabajo de los ingenieros electrónicos. Para los ingenieros eléctricos tienen problemas de estabilidad, tienen problemas de control, pero es mucho menos que el trabajo que hacen los electrónicos y sobre todo para el trabajo que hacen los mecatrónicos. Los mecatrónicos tienen que saber control muy bien para poder desarrollar su trabajo. Entre 1980 y el año 2000, y a principios de este nuevo siglo XXI, hay una madurez en control, se hace control adaptativo, ¿no? Aparece el Model Reference Adaptive Control o control adaptativo como modelo de referencia, aparece el Self-Tuning Controller o controlador autosintonizado, hay una unificación de métodos, ¿no? De métodos para el análisis y diseño de sistemas de control, aparece el concepto de robustez, es decir, de controladores robustos, aparece el control predictivo, que hasta ahora es extremadamente utilizado y bien, digamos, bien aceptado en las industrias, sobre todo en las industrias químicas, etc. Aparecen muchísimas aplicaciones a procesos industriales, robótica, a vehículos espaciales, a aviones, barcos, en procesos de manufactura, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un desarrollo enorme sobre tecnología, sobre todo en el tema de control de procesos, en el tema de la robótica, ¿no? O sea, toda la aplicación de control que hasta ahora está creciendo enormemente en las industrias. Fíjense que aquí empieza ya a aparecer que control es una mezcla de software y hardware, ¿no? Los ingenieros de control tienen que saber programar, ¿no? Los ingenieros de control tienen que saber programar, tienen que saber desarrollar software. Y no estoy hablando software para resolver problemas como encuentre las raíces de una ecuación o haya la inversa de una matriz, no. Estoy hablando de software de tiempo real que sirve para controlar dispositivos que están trabajando directamente sobre el proceso. Lo mismo que el hardware, o sea, tiene que saber desarrollar hardware. Es decir, tiene que saber desarrollar sus propios controladores, sensores, todos los dispositivos para acondicionamiento de señales, filtrado de ruidos, etc. Y eso se hace mediante hardware también. Es decir, tiene que saber sobre hardware y tiene que saber sobre software. Sin embargo, los ingenieros actualmente tienen una ayuda enorme. Y es que la ayuda tecnológica es realmente importante porque hay grandes empresas transnacionales que están dedicadas exclusivamente a desarrollar tecnología para control. Estoy hablando sobre todo de las dos grandes empresas, ¿no?, que trabajan en este área, que es Siemens en Europa, en Alemania en particular, y Allen-Bradley, Rockwell en los Estados Unidos, ¿no? Estas dos empresas que son las más grandes, pero hay un montón realmente de empresas que están desarrollando software y hardware para control, y esa es una ayuda tecnológica enorme para la resolución, para que los ingenieros puedan resolver sus problemas en la industria. Aquí les muestro algunos ejemplitos. Este es un brazo robótico y les hablo sobre algunos ejemplos de los sistemas de control alimentado.
Cuando hablemos de sistemas de control alimentario, yo les pido, por favor, este tema de los bloquecitos, los vamos a, ya les he explicado qué significa, está mostrando causalidad entre una entrada y una salida, ¿no? Esta es la excitación, esta es la respuesta, o puede estar también en el otro sentido, ¿no? Por ejemplo, en el actuador, tiene una señal de entrada y tiene una señal de salida, es decir, tiene una señal de excitación y tiene una respuesta de parte del sistema que es la que se encuentra en la salida. Eso es los bloques, ¿no? Hasta este momento los bloques, por ahora, todavía van a ser tipo intuitivo, ¿no? Digo, el dispositivo de control, el actuador, el proceso, el sensor, ¿no? La realimentación, la salida, que es la señal que realmente se obtiene, y la entrada, que es lo que se desea obtener, ¿va? Les he dicho, estas flechitas son señales que no necesariamente representan una magnitud física, son señales de información, ¿no? Se traducen, digamos, en magnitudes físicas como tensión o corriente, por ejemplo, si trabajamos con dispositivos electrónicos, o se pueden traducir en señales de tipo físico, como es, por ejemplo, temperatura, caudal, nivel, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, variables de tipo físico que se pueden medir. ¿Está bien? Fíjense este contexto. Fíjense esto de aquí. Aquí este es un nodo sumador, se llama, ¿no? Este nodo significa que lo que va a hacer es sumar esta señal, que es la entrada, y va a restar la señal que está viniendo por acá. Es decir, si se suma esta señal y se resta esta señal, lo que tenemos es la señal de error. El bloquecito como tal significa un nodo sumador. Suma la señal que está en este punto y resta la señal que está en este punto. O suma con el negativo de esta señal, que es lo mismo. O sea, algebraicamente es lo mismo. Se tiene una salida, que es lo que realmente se está obteniendo, se tiene una entrada, que es lo que se desea obtener, y si se compara mediante la diferencia, ahora ya estamos hablando que la comparación en realidad es una resta, eso más adelante lo vamos a desarrollar con mayor detalle, es una resta entre lo que se desea obtener menos lo que realmente se obtiene, es el error. Esa comparación, que es la diferencia, es la información que recibe el dispositivo de control y en función al valor del error es que toma decisiones y le manda órdenes al actuador para que sea el actuador el que modifique, actúe o directamente trabaje sobre el proceso mismo. ¿Está bien? El actuador trabaja sobre el proceso y el proceso responde a partir de lo que el actuador haya hecho, o sea, le haya dicho o haya modificado el ingreso del proceso, es que el proceso responde y esa respuesta del proceso es la que se mide a través del sensor, ¿no? Esta realimentación, o sea, aquí está el término feedback en inglés, es lo que se llama la realimentación, ¿no? Una mala traducción, es lo que les he dicho, es eso de la retroalimentación, no es retroalimentación, ¿no? Esta es la realimentación y aquí está la salida medida. Este contexto, esta estructura de control es la que vamos a permanentemente utilizar. Van a tener cuidado porque el hablar de actuadores y el hablar de sensores, hay que hablar de electrónica, ¿no? Actuadores pueden ser válvulas, actuadores pueden ser motores, actuadores pueden ser cilindros neumáticos, pueden ser cilindros hidráulicos, ¿verdad? Pero para que estos actuadores funcionen, normalmente tienen por delante lo que se denomina un preactuador. ¿Qué es un preactuador? Les digo, para que puedan activar un motor van a necesitar un contactor, van a necesitar un variador de frecuencia, van a necesitar un variador de velocidad, ¿no? Cualquiera de esos tres elementos que les he mencionado es lo que se llama un preactuador, ¿ya? Ese preactuador tiene una electrónica. El actuador mismo, por ejemplo, un motor eléctrico tiene un principio de funcionamiento que utiliza la energía eléctrica. Lo mismo el sensor podemos tener, por ejemplo, acá como salida temperatura, ¿no? Y la temperatura la vamos a medir a través de un sensor. ¿Qué sensor? O sea, un PT100, un termistor, ¿no? Les estoy hablando de dispositivos de sensado industrial. O sea, un sensor puede ser un termómetro, sí, solo que hay un pequeño detalle. Un termómetro no les va a generar una señal eléctrica que les permita luego tomar, o sea, introducir esa información para que el dispositivo de control tome las decisiones, ¿no? El sensor tiene que ser de tipo industrial, con el que les he mencionado, un PT100, un termistor, una termocupla, ¿no? Eso es lo que son los sensores. Van a tener cuidado porque no todas las variables físicas que ustedes conocen o que pueden imaginar se pueden medir. Les doy un ejemplo. O sea,
por ejemplo, hay un sensor de hambre, o sea, que cuando comparamos, por ejemplo, el hambre entre dos estudiantes cerca al mediodía, es decir, ¿quién tiene más hambre? Tendríamos que tener un sensor. Pero a pesar de que sentimos esa sensación, tenemos esa sensación clarísima, no hay un sensor que mida eso. Hay que tener mucho cuidado. Hay sensores para todo tipo de variables, ¿no? Temperatura, brillo, luminosidad, altura, ¿no? Y en este momento, por ejemplo, en este momento de la pandemia, a esta altura de la pandemia, hemos aprendido a tener, por ejemplo, sensores infrarrojos de temperatura de las personas. Hemos aprendido a tener sensores de humedad, ¿no? En los hospitales están midiendo, están, por ejemplo, utilizando sensores de la presión arterial, sensores de la oxigenación en el cuerpo, los famosos oxímetros, etc. Para todo eso hay sensores, para todo, para un montón de variables hay sensores y eso implica electrónica. Ok, si los actuadores y los sensores implican electrónica, esto de aquí, esto verde, los actuadores y los sensores, es lo que se denomina en la industria instrumentación. ¿Qué es la instrumentación? Es todo lo que tiene que ver con los sensores, los actuadores, los acondicionadores de señal, incluido la transmisión de la señal, que podría hacerse mediante un protocolo de redes informáticas para decidir para que el actuador reciba la información o que el sensor emita la información en un protocolo de comunicaciones, o sea, como si se tratara de una red de computadores, ¿no? Todo eso, o sea, todo lo que les he mencionado es lo que se denomina instrumentación. El control como tal tiene que ver con esto, con el dispositivo de control. Y ya les voy mencionando también, el dispositivo de control por excelencia en la industria es el famoso PID, proporcional integral derivativo. Eso significa PID. Bueno, diseñar controladores PID lo vamos a aprender en la materia de diseño y proyectos de control. Pero vamos a hablar sobre un PID, o sea, vamos a hablar sobre los conceptos básicos de lo que es un PID en esta materia. ¿Está bien? Instrumentación, control está acá. Y aunque parezca un tema trivial, no es ningún tema trivial el decidir qué va a haber, qué cosa va a estar aquí en el dispositivo de control y luego diseñar el mismo. Diseñar el mismo significa ver la estructura del controlador, es decir, cómo va a estar conectado esto respecto al resto del proceso. Hay varias estructuras, esta es la famosa estructura en cascada, que es la que más se utiliza, en el 90% de los casos van a utilizar esta estructura en cascada, ¿ya? Una cosa es la estructura y el otro tema es el tema de la determinación de los parámetros del controlador, que se denomina, la determinación de esos parámetros se denomina sintonización del controlador. ¿Ok? Veamos. El concepto de alimentación, ¿ya? Se desarrolla en 1927 en los laboratorios de AT&T. Por si acaso, AT&T es AT&T en los Estados Unidos, todavía es una industria de telecomunicaciones que, bueno, en sus laboratorios de investigación y desarrollo logran sintetizar, diseñar, hacer que funcione el famoso amplificador realimentado, ¿no? Que tiene características impresionantes para el acondicionamiento de señal y el trabajo con señales analógicas, ¿no? Pero bueno, de ahí viene el concepto de alimentación. Por si acaso, el que inventa esto, el que logra hacer esto del amplificador alimentado es Harold Black, en 1927 en los laboratorios de American Telephone and Telegraph, o sea, AT&T en los Estados Unidos. ¿Ya? Fíjense, una acción tan básica como conducir, bueno, no es básica, porque conducir un automóvil tiene su grado de dificultad, pero una vez que uno aprende es como aprender a manejar bicicleta, ¿no? Una vez que uno aprende es ya lograr hacerlo durante toda su vida. Es un sistema alimentado. Fíjense, el conductor siempre va a hacer un mapa mental sobre por dónde quiere ir, pero pueden haber un montón de cosas en el camino que hacen que de la dirección que desea, la dirección que realmente toma sea diferente, ¿no? Por diferentes razones. Razones ambientales, razones enteramente fortuitas como un accidente, razones de deterioro de la carretera, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay diversas razones para que el conductor cambie de la dirección que desea a la dirección que realmente adopta. Fíjense que este es un
sistemas de alimentado. La entrada es la dirección, el curso de la dirección deseada de viaje. La salida es realmente la dirección que adopta, digamos, real que adopta el automóvil. Esto es lo que se desea obtener, la dirección deseada, y esta es la dirección que realmente se obtiene, ¿no? Que les he dicho, por diversas razones podrían ser diferentes. Se mide la medida, es el dispositivo, el sensor, digamos, es la vista y el tacto. O sea, el tacto porque cuando uno está conduciendo, al agarrar el volante, siente las cosas que está atravesando las ruedas, ¿no? Si entramos en un terreno rugoso, por ejemplo, vamos a sentir eso en el volante. Por eso, digamos, la parte del sensado, de los sensores, es visual, los ojos del conductor, y, bueno, táctil es no solamente las manos, ¿no? O sea, también todo el cuerpo del conductor, porque, por ejemplo, si el automóvil empieza a atravesar un camino donde hay muchos baches, muchos calamina, que se llama, que aparece en el camino, mucha rugosidad en el camino, lo va a sentir en el cuerpo, ¿no? Por eso es la parte del sensado es la vista y el tacto. A través de eso, para evitar las cosas que podrían aparecer en el camino, hay un error, y el conductor, el cerebro en realidad, el cerebro del conductor, es el que toma la decisión de mantener la dirección que había pensado inicialmente o de cambiar la dirección por las razones que aparezcan en el camino. El controlador es el conductor, es la persona que está conduciendo el automóvil. El actuador para que el automóvil cambie de dirección es precisamente el mecanismo de dirección, ¿no? El mecanismo de dirección, volante más todos los dispositivos que permiten cambiar de dirección a las ruedas, es lo que es el controlador. Por eso se llama el mecanismo de dirección, que comienza en el volante y terminan con los dispositivos que permiten cambiar la dirección de las ruedas. Y el proceso como tal es el automóvil. Fíjense, este es un sistema realimentado, ¿no? Hay controlador, hay actuador, hay proceso, hay sensor, lo que se desea obtener versus lo que realmente se obtiene. ¿Está bien? Todo esto es un sistema realimentado. Conducir un automóvil es un sistema realimentado. Caminar en la calle es algo similar a esto. Es un sistema realimentado. Se van a dar cuenta, el ser humano tiene 5 sensores, lo que llamamos los 5 sentidos, ¿ya? Y el ser humano tiene muy buenos sensores, ¿no? Un ejemplo, un ser humano, o sea, que tenga la vista completamente intacta, ¿no? No estoy hablando de personas como yo, por ejemplo, que antes eran miopes y ahora hemos tenido que hacer alguna corrección. Una persona que tiene intacta la vista puede ver la luz de una vela a 5 kilómetros de distancia en una noche completamente oscura, o sea, cuando no hay ninguna perturbación, ¿no?, de la luz de la luna, la luz de las estrellas, qué sé yo. En una noche completamente oscura, una persona normal puede ver a 5 kilómetros de distancia la luz de una vela. Ese tipo de sensor electrónico no existe. O sea, no hay un sensor que pueda medir luz a tanta distancia, o sea, una luz tan pequeña a tanta distancia. Otro ejemplo es el tacto. O sea, un ser humano es capaz de sentir los granos de arena que hay sobre una superficie lisa. Los granos de arena que hay sobre una superficie lisa. Eso es un sensor de tacto extremadamente sensible. Industrialmente tampoco existe un elemento que pueda sentir granos de arena sobre una superficie lisa, ¿ya? Lo mismo podemos hablar del oído y de los ojos, ¿no?, de la vista y del olfato. También esos son sensores que le permiten al ser humano tomar decisiones. Fíjense que muchas de las actividades humanas son actividades realimentadas, ¿no? Una cosa es lo que piensan que pueden lograr y otra cosa es lo que realmente obtienen y que en el transcurso cambia porque, por diversas razones, y lo que obtienen no es exactamente lo que desean obtener, pero a partir del error, es decir, de comparar entre lo que realmente se obtiene y lo que se desea obtener, es que toma las decisiones el cerebro, que es el controlador. ¿Está bien? Eso es importante de decir. Ahora, podemos hablar, o sea, fíjense,
la dirección deseada es la que había planificado el conductor, y la celeste, lo que está en negro es lo que se había planificado, y lo que está en celeste es lo que realmente se obtiene. Fíjense que el sistema de control intenta seguir lo más fielmente posible lo que se desea respecto a lo que realmente se obtiene. ¿Está bien? Ok. Esto ya les he explicado, es un sistema de control de nivel que también tiene la misma estructura. Fíjense, este es un sistema de control de temperatura. Lo mismo, lo que realmente se desea obtener se programa dentro de la computadora. Este es un sistema de control digital, porque es la computadora, el cerebro, la computadora es el controlador. Lo que se desea obtener se programa dentro de la computadora. Sigue siendo exactamente esta estructura, la que vemos acá. Lo que se desea obtener es lo que se graba o se programa en la computadora. El controlador va a ser la computadora. El controlador es la computadora y por lo tanto, como es un dispositivo digital, es un sistema de control digital. La computadora va a enviar vía una interfase, normalmente un conversor digital analógico, la orden a un amplificador, y el amplificador va a ir a un relé que va a activar o desactivar un calentador. ¿Qué se desea obtener? Una temperatura constante en este horno eléctrico. Una temperatura constante en este horno eléctrico. O sea, para lograr esa temperatura tenemos un termómetro. En realidad esto es una termocupla, porque el termómetro no nos permite luego hacer una conversión análoga a digital. Ya tenemos una interfase y a partir de ahí es la información de cómo está realmente. Este es el sensor. Esto es lo que se llama los acondicionadores de señal. Cómo el sensor transmite señal hacia el controlador es a través de un acondicionador de señal. Esto es electrónica. ¿Ya? Esta es la parte de la realimentación para que el controlador, el cerebro del sistema realimentado tome la decisión para poder hacer que la temperatura. ¿Qué se desea obtener? Temperatura en el horno eléctrico constante. Si vuelvo acá a este tipo de... Esto de acá es la temperatura constante que se desea obtener dentro del horno. Esto de acá es la temperatura real dentro del horno. Esto con esto podrían ser diferentes. Cuando el sistema de control está funcionando realmente bien, cuando esto es igual a esto, es decir, lo que se obtiene es igual a lo que se desea obtener. Aquí hay varios elementos fundamentales, ¿no? O sea, temperatura constante es lo que se desea obtener. Ahora, atiendan esto. Cuando lo que se desea obtener es un valor constante en el tiempo, me refiero, ¿no? El mismo valor en el tiempo. Eso se llama un problema regulatorio. Y el controlador que permite que esto sea constante se llama regulador. Este es un regulador digital. ¿Ya? Le puedo poner también como nombre controlador, no hay problema. Pero como lo que se quiere obtener es un valor de la variable, lo que se desea es una variable constante, o sea, que no cambie, eso se llama regulación y por eso se llama esto regulador. No es como en el caso de la conducción. Fíjense, aquí lo que se desea obtener es una curva que va cambiando en el tiempo. ¿Me entienden? Es una curva que va cambiando. Este no es un problema de regulación. Esto se llama un problema de servo control, ¿no? Porque la curva que se desea obtener no es constante, no es una cosa así recta. ¿Están entendiendo? Si lo que se desea obtener es una cosa así recta, es un problema de regulación. Ahora, en la industria, aquí, por ejemplo, este también es un problema de regulación, porque lo que se quiere tener es un nivel constante en el tanque. Este problema es un problema de regulación. ¿Por qué? Porque se quiere tener constante la velocidad angular en la carga, ¿no? Por eso también al control se le dice regulación. Estos acondicionadores de señales son electrónicos. Estos acondicionadores de señales son electrónicos y bueno, esto también tiene que diseñar el ingeniero electrónico para que funcione. Lo mismo que un ingeniero mecatrónico. El ingeniero mecatrónico también sabe de esto para poder desarrollar. La entrada constante que se desea obtener de temperatura dentro del horno en realidad es un valor programado dentro del controlador que es de tipo digital. ¿Ya? Les decía, el 90% de los problemas de control que se van a enfrentar en la industria son problemas de regulación. El 90% de los problemas de control en que enfrentan en la industria es un problema de regulación. Segundo, en este momento, de los sistemas de control, o sea, de los lados cerrados que encuentren en la industria, el 99.9%
son dispositivos digitales. ¿Ya? Los lazos de control que se han montado los últimos 5 años con dispositivos nuevos son, les aseguro, son toditos dispositivos digitales. ¿Ya? Ya no se fabrican más controladores analógicos, no se fabrican más controladores analógicos. Todos los controladores que se fabrican desde hace más de 5 años son controladores digitales. Otra cosa es que cuando van a ver en la pantalla, porque estos dispositivos tienen una pantallita, ¿ya? Cuando van a ver en la pantalla, dan la impresión de tratarse de un dispositivo analógico, pero no son dispositivos analógicos, son toditos dispositivos digitales. ¿Está bien? Ok. Bueno, este es un sistema de control de temperatura en la cabina, es decir, dentro de un automóvil, ¿no? Dentro del compartimiento de los pasajeros, dentro del automóvil, ¿no? Que, bueno, tenemos un calefactor o un sistema de aire acondicionado. Una de las cosas que es importante, que ahora les explico, es el tema de las perturbaciones. Tenemos un controlador, hay una temperatura deseada y hay una temperatura real obtenida, ¿no? O sea, ¿qué cosa son perturbaciones? ¿No? Si vamos a encender el calefactor o vamos a encender el aire acondicionado, depende, primero, ¿le llega sol al automóvil? Si le llega sol por el tema de la radiación, va a empezar a aumentar la temperatura dentro del compartimiento de los pasajeros. La temperatura ambiente. Si están en Santa Cruz, van a afectar haciendo que la temperatura suba. Pero, por ejemplo, si es una fría mañana altiplánica como es en Oruro y estamos con 4 o 5 bajo cero, eso también afecta sobre el compartimiento de los pasajeros. Fíjense que esta temperatura ambiente y las radiaciones que recibe el automóvil, que recibe el compartimiento de los pasajeros. Cuando hablo del compartimiento de los pasajeros, imagínense un taxi y incluye el asiento del conductor, el asiento que va al lado del conductor y los asientos que van detrás del conductor donde van los pasajeros, ¿no? O sea, todo. Ese compartimiento completito es el compartimiento de los pasajeros, que es en ese compartimiento hay que controlar la temperatura. Una temperatura deseada. ¿No? Una temperatura agradable para nosotros, por ejemplo, de dentro, va a ser una temperatura de 15, 16, 18 grados, lo que nosotros queramos obtener. ¿No? Muchos piensan que esa es una temperatura agradable para los altiplánicos, porque lo que va a querer, por ejemplo, un cruceño, un nativo de Santa Cruz, es que el compartimiento esté entre unos 22, 23 grados, que para ellos es agradable. ¿Ok? Pero bueno, esto de acá, que afecta directamente sobre el proceso, son perturbaciones. Todos los sistemas de control tienen perturbaciones. Todos los sistemas de control tienen perturbaciones y son los que afectan, ¿no?, en la señal que obtenemos. Sobre las perturbaciones no tenemos control. Es decir, esto aparece porque está en el ambiente, porque ocurre debido a que el sistema trabaja. Esto de aquí sí es lo que decidimos nosotros, es decir, qué temperatura deseamos obtener. ¿Está bien? Fíjense que del sensor tenemos un sensor de radiación del sol y de la temperatura ambiente también tenemos un sensor que le dicen al controlador, están apareciendo estas perturbaciones. Esto de aquí que ven acá, que están de las perturbaciones, están alimentando al controlador. Esto es lo que se llama el feed forward. ¿Ya? Esto se llama también, si quieren traducirlo, es el control prealimentado. Es decir, están apareciendo las perturbaciones y antes de que sintamos esas perturbaciones a través del sensor del proceso, ya le estamos mandando esa información al controlador para que empiece a tomar las medidas correctas. ¿Está bien? Este es el controlador. Aquí está el calefactor o el aire acondicionado, que es el actuador. Este es el proceso, ¿no? Y obviamente tenemos un sensor de temperatura dentro del compartimiento para que el controlador compare entre lo que se desea obtener y lo que realmente se. Este es un sistema de control de 3 ejes. Esto es lo que se llama un robot cartesiano, ¿no? Hay un movimiento en el eje X, hay un movimiento en el eje Y, y hay un movimiento hacia arriba y hacia abajo, que es el eje Z. Esto es lo que se llama un robot cartesiano, y bueno, hay un dispositivo de control de los 3 ejes. Fíjense, esto resulta ser 3 controles simples, porque no hay, digamos, moverse en el eje X no afecta para nada el movimiento en el eje Y el movimiento en el eje Y no afecta para nada en el movimiento en el eje X ni en el movimiento del eje Z, ¿no? Entonces son 3 lazos independientes para controlar en este dispositivo cartesiano. Mucho cuidado, que este es un problema, no es un problema de regulación, este es un problema servo, porque cuando tenemos un sistema de control de los 3 ejes, por ejemplo una impresora 3D,
queremos, o sea, que se muevan con diferentes patrones y no es una cuestión constante, ¿no? No es un valor constante. Obviamente el controlador es una computadora para los 3 lazos, ¿no? Para cada uno de los lazos de los 3 ejes. ¿Está bien? Bueno, este es un sistema de control multivariable, que es un sistema turbina generador, debido al avanzado ya de los minutos que hemos estado trabajando. Esto se los dejo a ustedes. Esto también está explicado en el DORF. Lo mismo que, bueno, un sistema de control servo que tenemos en el laboratorio de control e instrumentación, ¿no? Que lo que se pretende aquí es, en este servo, es controlar el posicionamiento de un disco metálico, el posicionamiento angular de un disco metálico, ¿no? Este control de un sistema rotacional y controlar el desplazamiento angular de este dispositivo es lo que se llama un servomotor, ¿ya? Cuando lo que queremos controlar es la velocidad angular o queremos controlar la posición angular. No es lo mismo velocidad, es la velocidad a la que gira. Posición es desplazamiento, digamos, de 90 grados del eje del motor o del disco metálico. Eso es un control de posición. Si queremos que esto gire, digamos, a una velocidad digamos, de 10 revoluciones por minuto, ¿ya? 10 vueltas por minuto, es lo que estamos controlando, la velocidad angular, y también es un control. Bueno, si se trata de control de velocidad o de velocidad angular o de posicionamiento angular, es lo que se denomina un servo, ¿ya? Un servomotor. Bueno, aquí está el sistema. Esto yo creo que lo van a hacer con el auxiliar para que puedan ver cómo se hace este control. ¿Está bien? Fíjense que se puede también, este es el control de los ingresos nacionales, es decir, el control de la cantidad de dinero que le entra al gobierno. Esto también está explicado en el DORF y esto lo pueden revisar. Fíjense cómo de forma intuitiva se puede plantear un diagrama de bloques para controlar los ingresos nacionales. ¿Está bien? Bueno, este es un sistema de control de nivel a través de un flotador. Por si acaso este sistema de control de nivel lo tenemos en casa, porque en Oruro, debido a que la distribución de agua no es permanente, normalmente utilizamos tanques elevados, tanques que están en el techo de la casa, para almacenar el fluido y que se pueda utilizar a lo largo del día. Pero bueno, ese sistema de control de nivel es un sistema de control realimentado y el sensor es una boya, ¿no? Del nivel del agua. Okay. Fíjense, es justamente un reloj de agua, que la medición de tiempo se hace a través de la velocidad con que flota este dispositivo. Este dispositivo es un dispositivo realimentado, ¿ya? Que controla la cantidad de fluido que va de este tanque, o sea, de este recipiente a este otro recipiente, teniendo este nivel constante. ¿Ya? Solo cuando se tiene este nivel constante, la cantidad de fluido que llega a este otro recipiente es constante y a partir de ahí se puede tener una medición del tiempo. Este es básicamente lo que se denomina el reloj de Ctesibius, eso es lo que les había hablado en la historia, ¿no? Este es un sistema realimentado. Y sería bueno que le planteen, o sea, que ustedes planteen el diagrama de bloques de este sistema. Bueno, y este es un sistema de control servo con tren de engranajes, etcétera, etcétera. Esto vamos a analizar cuando estemos haciendo el modelo de los sistemas mecánicos. ¿Ok? Bueno, lo que quería mostrarles era aquí que lo que hay que hacer es un conjunto de ecuaciones diferenciales y a partir de ahí, que es el modelo matemático, y a partir de ahí deducir qué son los diagramas de bloque. ¿Está bien? Un último detalle antes de terminar esta clase. ¿Por qué realimentamos? ¿Por qué es necesaria la realimentación? Porque si queremos que esto funcione de manera automática, es decir, sin la participación de un operador, necesitamos comparar entre lo que se obtiene y lo que se desea obtener, ¿no? La entrada es lo que se desea obtener, la salida es lo que realmente se obtiene. Se tiene que comparar. ¿Está bien? Se tiene que comparar. Y si se quiere comparar para que el dispositivo de control tome decisiones, no nos queda más remedio que utilizar la realimentación.
Sin embargo, hay un problema. La realimentación es necesaria para la comparación, pero realimentar un sistema nos va a introducir un problema grave, y es el problema de estabilidad. Cuando ustedes detecten realimentación en los sistemas de control en la industria o en cualquier otro dispositivo, que aunque no sea de control, comiencen a pensar en los problemas de estabilidad. ¿A qué me refiero con la estabilidad? Así como podemos a través de este sensor comparar para que el error, este error en algún momento sea mínimo o cero, o sea, este error va a ser cero cuando lo que realmente obtenemos es igual a lo que deseamos obtener. Ahí el error va a ser cero. O sea, ya no va a haber error. Así como el cálculo de este error podría llevarnos a que esta señal sea lo más parecida posible, o sea, exactamente igual a lo que se desea obtener, puede también ocurrir, o sea, puede hacer que este error haga que esto empiece a crecer en forma indefinida. Si esto empieza a crecer en forma indefinida, estamos ante un problema de estabilidad. Por lo tanto, la realimentación, eso de estabilidad lo vamos a aclarar más adelante, la realimentación, que es necesaria para el tema de comparación, también nos va a introducir un problema grave, que es el problema de la estabilidad. ¿No? Todo en esta vida tiene una factura que pagar. La realimentación que es necesaria para la comparación, la factura que nos hace pagar es que tenemos que tener muchísimo cuidado al trabajar con la realimentación, porque podríamos llevar el sistema a la inestabilidad. ¿Ya? Un sistema de control inestable no es un sistema de control, no sirve. ¿Ya? Un sistema de control inestable deja de ser un sistema de control y simplemente no sirve. Si tiene un sistema de control inestable, despídanlo al ingeniero de control, es decir, al mecatrónico o al electrónico o al eléctrico, ¿ya? O al mecánico que no sepa hacer que su sistema con realimentación funcione bien, es un ingeniero que no conoce sobre control y simplemente, como les digo, despídanlo al ingeniero de control porque no está haciendo bien su trabajo. ¿Está bien? La realimentación sirve para la comparación, pero nos introduce un problema que es de estabilidad. Hasta ahí llego con este tema. Que tengan muy buen día.